Buenos días, en esta ocasión iniciaremos nuestra tutoría número 6 para la asignatura de psicopedagogía para la enseñanza de la matemática. Pasamos ahora a la unidad número 6 y hablaremos sobre el tema de formando actitudes hacia la matemática. Este tema es muy importante porque, como menciona la introducción del documento, muchas veces se ha asociado la matemática con bajos rendimientos, con aprendizajes muy leves de los contenidos, y por el otro lado también nos encontramos en muchas ocasiones con estudiantes que tienen una actitud en algunas ocasiones apática, en otras ocasiones un poco negativa hacia el aprendizaje de la matemática, y algunos tienen ideas erróneas sobre qué significa el aprendizaje de la matemática. Por eso esta asignatura de psicopedagogía nos va a enseñar de que podemos contribuir a formar estas actitudes, y en especial cómo se va formando una actitud hacia algo en particular. Así que de mucho interés para los que estamos interesados en participar en el proceso educativo, que reflexionemos en cómo vamos formando estas actitudes hacia la asignatura. También analizaremos cómo en algunos casos estas actitudes se pueden ir modificando para lograr tener una actitud más positiva hacia el aprendizaje de las matemáticas. Así que iniciamos y vamos a empezar analizando esta problemática que está alrededor del aprendizaje de las matemáticas. Siempre se ha asociado la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas con bajos rendimientos académicos. Por ejemplo, en muchas ocasiones se ha puesto de manifiesto las cuestiones afectivas que juegan un papel muy importante en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, y que en algunas de ellas están muy arraigadas en el sujeto y no son fácilmente desplazables por instrucción. Esto es bastante obvio porque vemos que en el aprendizaje hay involucradas emociones y afectividades que a los docentes nos interesan para poder hacer más efectivo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchos investigadores han señalado algunos aspectos sobre el origen de esta problemática, y el mismo rechazo hacia la disciplina de la matemática no obedece siempre con respecto a aspectos relacionados con la asignatura en sí, sino que más que todo en algunas ocasiones tiene que ver con estereotipos que se han creado alrededor y que se transmiten en torno a familiar y educativo. Quizás, por ejemplo, en algunas ocasiones los parientes le hagan comentarios a sus estudiantes que van a llegar a un nivel en el que la matemática va a ser muy difícil o casi incomprensible, o algunos les dicen que cuando lleguen a cierto nivel de matemática van a recibir algún castigo o una tarea tan extensa que quizás no la van a poder cumplir. Entonces esos estereotipos que se empiezan a formular tanto en el ámbito educativo como en el ámbito familiar también tienen su repercusión para cuando estos estudiantes ya llegan a la enseñanza y al aprendizaje de las matemáticas. Esto pues nos va creando ciertas emociones, se va formando cierta actitud con respecto al aprendizaje de la matemática. Y no es de extrañar que en algunas ocasiones en cursos muy breves de álgebra o de, por ejemplo, en nuestro medio de tercer ciclo, encontremos ya alumnos que tienen cierta apatía o indiferencia hacia el aprendizaje de la matemática. Por eso debemos preocuparnos por el rendimiento que tienen los estudiantes en esta asignatura, y también su actitud que estos muestran con respecto al aprendizaje de la matemática. Varios investigadores afirman que sin afecto no habría interés, necesidad y motivación para el aprendizaje, ni tampoco cuestionamientos, y sin estos tampoco habría desarrollo mental. Por lo tanto, la cognición y la afectividad se complementan. Una le da un soporte a la otra. Es decir, no podemos desligar el aprendizaje de la matemática y su lado afectivo con el lado cognitivo que tiene que ver con el aprendizaje de esta asignatura.
De manera similar, lo afectivo adquirido en los primeros cursos de matemática explica en muchos casos la reacción emocional negativa que ésta afecta al rendimiento de las matemáticas y a la utilización de las mismas en su vida profesional. Esto es importante porque en algunas ocasiones en cursos iniciales los estudiantes a veces ven la matemática asociada con castigos o con tareas extenuantes. En algunas ocasiones en grados inferiores les dicen, si no se aprenden las tablas, por ejemplo, no va a salir a receso. O en la casa los papás los ponen obligatoriamente a repasar las tablas y entonces empieza esa idea de relacionada a la matemática que puede considerarse como un castigo para el niño o para el estudiante. Y también puede ser de rechazo porque en algunos casos se compara si alguien ya puede hacer algo y el otro no, entonces están haciendo comparaciones y separaciones inclusive. Yo tuve una experiencia cuando fui a la escuela que la profesora separó el grado entre los que la profesora de tercer grado que yo tenía separó el grado en dos grupos, los que se podían las tablas y los que no se podían las tablas. Los que se pudieron las tablas los puso en la parte de delante del aula y eran a los que ella dirigía la clase, y los que no nos podíamos las tablas nos fuimos a las últimas filas del salón de clase y éramos llamados la huesera porque no nos podíamos las tablas. Entonces ya desde grados muy inferiores se empieza a formar una cierta actitud hacia las matemáticas. Entonces esta actitud en algunos casos puede ser favorable, pero en otros casos puede llegarse a convertir en desfavorable. Y como docentes, cuando nos toca un grupo que ha venido cultivando una actitud favorable hacia el aprendizaje y en especial hacia la matemática, pues es una labor muy agradable la que se vuelve a continuar con lo que se ha dejado. Pero si la actitud es desfavorable, prácticamente el trabajo se duplica y se hace excesivamente extenso. Porque imagínense estos estudiantes para lograrlos motivar a aprender y darles razones de por qué estudiar, es una tarea muy ardua. Si hablamos de una actitud favorable hacia las matemáticas, estamos hablando de sentimientos positivos, de alumnos que muestran interés en querer aprender, en mostrar perseverancia, en deseo de saber más o de poder resolver algunas aplicaciones que pudieran parecer un poco extensas. Esos son indicadores de que hay una actitud favorable hacia las matemáticas. O en algunos casos podría ser que algunos estudiantes investiguen por cuenta propia algunas definiciones o algunas aplicaciones. Pero lo contrario es que si estos tienen una actitud desfavorable, lo que vamos a observar es un bloqueo emocional hacia el aprendizaje de esta asignatura. O pudiéramos observar como una barrera psicológica que ellos tienen a no querer aprender. En algunos casos, en grados superiores, escuchamos que algunos alumnos dicen, yo quiero estudiar algo, pero que no tenga relacionada a la matemática. Entonces ya podemos ver una barrera psicológica, un temor o casi un odio que se logra hacia la asignatura. Incluso se observa que muchos estudiantes muestran odio hacia la asignatura. Al usar el término actitud para referirse a respuestas afectivas que incluyen sentimientos positivos o negativos de intensidad moderada y estabilidad razonable, por ejemplo, que le gusten o que a algunos les resultan aburridas, por ejemplo, ¿verdad? Esto tiene que ver con lo que se ha logrado anteriormente del aprendizaje. Por eso nos interesa un poco conocer sobre el dominio afectivo para resolver problemas de matemáticas. El dominio afectivo interviene como mediador en el proceso al enfrentarse a un problema de matemáticas y juega un papel relevante cuando la persona lee la actividad de matemáticas y trata de entenderla para poder resolverla posteriormente. Si ese dominio afectivo no se ha logrado, entonces pudiera llegar a suceder que el estudiante pues no está dispuesto a enfrentarse a un problema. Y sucede, por ejemplo, en el caso de la prueba que hacen al final de bachillerato,
Algunos estudiantes no quieren leer algunos problemas de matemática. Esto sucede porque su dominio afectivo está bloqueado. Como mencionábamos anteriormente, hay una barrera psicológica que ellos ya tienen y no les permite lograrlo. Para poder resolver entonces problemas de matemática necesitamos tener un dominio afectivo sobre estas actitudes que pudieran llegar a haber con respecto a la asignatura. Nos interesa pensar en lo que dicen algunos autores con respecto a las actitudes hacia las matemáticas, y un comentario muy particular sobre esta asignatura la hizo Polya con respecto a la actitud hacia las matemáticas. Citando textualmente, él dijo que sería un error el creer que la solución de un problema es un asunto puramente intelectual. La determinación, las emociones juegan un papel importante. Por eso es que una determinación un tanto tibia, un vago deseo de hacer lo menos posible, puede bastar a un problema de rutina que se plantee en clase. Pero para resolver un problema científico serio, hace falta una fuerza de voluntad capaz de resistir años de trabajo y de amargos fracasos. Entonces podemos ver de que este matemático empezó a ver, ¿verdad?, lo importante que es el dominio afectivo a la hora de poder resolver problemas. Y como dijo él, de tener esa voluntad, ¿verdad?, o esa fuerza de voluntad capaz de resistir años de trabajo y de amargos fracasos. Eso es lo que en algunas ocasiones no se logra cultivar en el caso de los estudiantes, porque no llegan a tener esa fuerza de voluntad. Ustedes, por ejemplo, van a hacer un proyecto de investigación sobre los problemas principales que hay, y van a hacer un video de YouTube donde van a mostrar cuáles son esos principales diferentes dificultades que pudieran tener los alumnos para aprender matemática. Y una actitud negativa hacia la matemática tiene que ver, como vemos que lo dice este autor. Entonces, empecemos por algo básico. ¿Qué es una actitud? Bueno, hay 4 definiciones que presenta el documento y nos pueden ayudar a pensar en qué es una actitud. Desde el punto de vista histórico, el uso del término actitud aparece muy pronto en la psicología general y se corresponde por la preocupación por captar al mismo tiempo la estructura y el dinamismo de los fenómenos mentales, en contraposición al concepto pasivo del psiquismo que se tenía. Bajo nombres como disposición, expectativa o esquema, aparece en la corriente experimentalista alemana a principios del siglo XX. De ahí fue donde empezó a originarse este término de actitud. El autor Thurston concibe la actitud como la intensidad de afecto en favor o en contra de un objeto psicológico. Entonces pudiéramos tener una actitud con respecto a las vacaciones, por ejemplo, o una actitud con respecto a una comida, por ejemplo, una comida italiana. Podemos tener una actitud, es un objeto psicológico. Stats, por su parte, la concibe como una respuesta emocional a un estímulo. Entonces, si por ejemplo tomamos los dos ejemplos mostrados anteriormente, puede ser que hayamos tenido una vacación agradable en un lugar muy placentero, y entonces el término vacaciones nos evoca una actitud muy positiva, muy favorable. Pero puede ser que por el caso de una comida hayamos tenido que probar una comida mal cocinada o de mal sabor y tengamos una actitud desfavorable hacia esta. Entonces es muy cierto lo que dice Stats, de que la actitud es una respuesta emocional a un estímulo que ya tuvimos. Otros autores, por ejemplo Smith, Brunner y White, afirman que se trataría de una predisposición a experimentar de cierta forma una determinada clase de objetos, con un afecto característico, y ser motivado en diversas formas por esta clase de objetos y actuar en forma de características en relación con dichos objetos.
A eso le llamamos actitud. Y la cuarta aportación es de Alport. Define la actitud como un estado mental y nervioso de disposición adquirido a través de la experiencia que ejerce una influencia dinámica sobre las respuestas del individuo a toda clase de objetos o situaciones con las que se relaciona. En las cuatro definiciones podemos observar de que se presenta la actitud con experiencias previas, con estados mentales, ¿verdad? Con predisposiciones que se tienen hacia un objeto y que corresponden a una respuesta que vamos a tener sobre esto. En el caso del aprendizaje de las matemáticas, podemos ver que todas estas componentes de la definición de actitud son ciertas porque todos los estudiantes tienen experiencias previas, que sería un estímulo. Estos generan pues estados mentales, que serían las respuestas, y posturas, ¿verdad? Que tienen sobre este objeto psicológico que estamos hablando en este caso, que es el aprendizaje matemático. Por lo tanto, las actitudes pueden considerarse como representaciones psicológicas de la influencia que ejerce cada sociedad y cultura sobre la persona en tantos individuos. Entonces, aquí analizamos otro componente de las actitudes que tiene que ver con respecto a una respuesta que tenemos a la sociedad. La sociedad tiene una respuesta sobre el aprendizaje matemático, tiene una postura, y esto pues puede llegar a tener una influencia en cada uno de nosotros, tanto a nivel individual como sociedad. Por un lado, son inseparables de los contextos que se generan y mantienen y actualizan bajo ciertas condiciones, pero al mismo tiempo son expresiones que articulan un conjunto más o menos amplio de experiencias individuales o únicas. Entonces podemos llegar a la conclusión, ¿verdad? Como muestra aquí el esquema en la presentación, que una actitud es una representación psicológica, que la tomamos de la sociedad, de la cultura, pero nos afecta de manera individual. Y los contextos, las expresiones y las experiencias que esto genera nos dan experiencias únicas que nos llegan a tener una representación mental llamada actitud sobre algo. Por eso, las actitudes con respecto hacia la matemática también nos interesan porque va a tener componentes con respecto a cómo se llega a tener una representación mental con respecto a este tema. Veamos ahora cuáles son los componentes de las actitudes. El documento dice que hay tres componentes principales que son el nivel cognitivo, el componente afectivo y el conductual. ¿A qué se refiere el componente cognitivo? Bueno, dice que este incluye hechos, opiniones, pensamientos, valores, conocimientos, expectativas, ideas y percepciones sobre el objeto de actitud. Entonces, por ejemplo, el componente afectivo es una opinión quizás que hemos escuchado con respecto a la matemática, un pensamiento de una clase anterior que hayamos tenido, los valores que hemos aprendido, los conocimientos y las percepciones que ya tenemos sobre la matemática. Ese es un componente cognitivo. Ahora el componente afectivo, que corresponde a los sentimientos que el sujeto tiene y la intensidad de estos hacia las matemáticas. Entonces este ya es otro componente porque tiene que ver con lo que ya se tiene. Entonces podría ser que un estudiante de tercer ciclo ya tiene un componente afectivo con respecto a las matemáticas. Le gusta, siente fácil, haya placer al aprender. Podrían ser un componente afectivo. Algunos pueden tener aceptación hacia la matemática, pero otros tendrían tener bloqueo emocional, como una fobia hacia estos estímulos. Y el tercer componente es el conductual, dado que por la respuesta que el sujeto tiene en reacción al objeto de la actitud, el cual podría ser de rechazo, de confianza, compañerismo, curiosidad, entre otros. Entonces el componente conductual es lo que se manifiesta. En una clase de matemática, por ejemplo, podemos tener alumnos que estén muy atentos a la clase,
otros podrían distraerse fácilmente, otros no les interesa. Esas conductas pues son parte de ese componente que se tiene con respecto a la matemática. Y algunos autores nos muestran modelos de cómo se van formando las actitudes. Por ejemplo, el modelo de representación de Fishbane y Axel se muestra en la siguiente, ¿verdad? Que una actitud dice que tiene como base una norma subjetiva. Esto nos lleva a tener una intención y esto nos lleva finalmente a mostrar una conducta hacia este objeto de la actitud que tenemos. En este caso que estamos analizando las actitudes hacia el aprendizaje de las matemáticas, por ejemplo, alguien puede tener una norma o algo, un pensamiento previo que la sociedad le ha dado con respecto al aprendizaje. Esto lo lleva a tener una intención y mostrar una conducta a la hora de aprender. Pero podríamos generalizar para cualquier tipo de aprendizaje o objeto de conducta el modelo de Fishbane y dice de que hay una conducta inicial. Quizás lo que ya conocía de la sociedad y la cultura un individuo, ¿verdad? Podría ser que esto le motive a curiosidad o a deseos de aprender. Eso es una actitud inicial. Pero las normas subjetivas que él va a ir adquiriendo con el transcurso de sus vivencias lo van a llegar a tener intenciones y estas intenciones quizás van a modificar esa actitud. Esto nos va a llevar a una conducta final llamada conducta número 2. Por lo tanto, este modelo es muy importante porque nos muestra como futuros docentes de matemática que las conductas pueden ser modificables. Quizás alguien inicialmente podría tener una conducta negativa hacia el aprendizaje de la matemática. Pero ¿qué pasa si las normas subjetivas que nosotros logramos aportar a la clase logran modificar su actitud que tenga con respecto al aprendizaje de la matemática? Quizás las intenciones de aprendizaje los hagan cambiar sobre la actitud que él ya tenía a la matemática. Quizás podamos hacérselas más aplicables a su vida cotidiana, podamos bajarle la intensidad y que puedan aprender más definiciones y aplicaciones. Quizás el aprendizaje grupal lo logre motivar a que sí, él puede llegar a aprender matemáticas y poder modificar su conducta. Por eso este modelo de generalización de conducta nos muestra que hay una labor docente que sí se puede lograr. Claro está, ¿verdad? No es fácil porque lleva mucho trabajo llegar a cambiar una conducta. Ahora vamos a hablar acerca de las características de las conductas. De acuerdo con las consideraciones anteriores y algunas otras reportadas por Saravia, que son autores, Sembranos y Gallego, Oliveira Ponte, Gallego Badío, Gómez Chacón y otros autores que se especifican, se mantienen las siguientes actitudes. Número 1, que las actitudes dice que evalúan materializadamente mediante juicios valorativos, pudiendo referirse a una o varias cosas que una persona. Entonces cuando queremos evidenciar una actitud con respecto a algo, lo que hacemos es emitir un juicio valorativo sobre algo, ¿verdad? Poníamos el ejemplo de tomar unas vacaciones en un determinado lugar o tomar una comida italiana, por ejemplo. Podemos emitir un juicio valorativo y ahí se revela una actitud. Una segunda característica es que suelen ser relativamente estables las actitudes, determinan las intenciones personales e influyen en el comportamiento de los sujetos. Esto nos interesa porque una actitud favorable hacia el aprendizaje de las matemáticas puede llevarnos a que un alumno no esté interesado en aprender. Una tercera característica es que actúan como motivadoras de la conducta y pueden constituirse en la única motivación para emprender los comportamientos y las acciones de los sujetos. Por lo tanto, que una actitud motive una conducta nos interesa a los profesores, porque si podemos cambiar esa actitud, entonces vamos a poder también cambiar su conducta. Y una cuarta característica de las actitudes es que se pueden expresar mediante el lenguaje verbal y no verbal.
Quizás un gesto, un ademán o una expresión de un estudiante puede ayudarnos a comprender cuál es la actitud que éste tiene con respecto al aprendizaje matemático. Y una quinta característica es que no siempre tienen relación directa con una conducta emitida por el sujeto, pues esto depende de otros factores intervinientes. Por ejemplo, aunque no toda disposición da lugar a una acción correspondiente, suele, dentro de un umbral de la variable, presentar una cierta consistencia. Es decir, una actitud normalmente genera una conducta, aunque puede que en algunos casos no. También la sexta nos dice de que no son observables en forma directa, por lo que investigan tienen que utilizar métodos auxiliares para poder descubrir una actitud. Y la séptima es que conforman experiencias y reflexión sobre estas experiencias, lo que se denomina conocimiento profesional de los docentes. Esto nos enseña de que puede haber una actitud inicial con respecto a un objeto, pero podemos llegar a tener una actitud final con respecto a ese mismo objeto. Tomando en cuenta pues lo complejo que puede ser una actitud, ahora nos vamos a dirigir específicamente con respecto a las actitudes al aprendizaje de las matemáticas. En la educación matemática, el dominio afectivo cumple muchos significados. Es un sistema regulador del conocimiento que permite al estudiante actuar y pensar y orientar su ejecución, y es un indicador de las experiencias que se han adquirido a lo largo de la vida estudiantil, como una fuerza impulsadora o también puede ser bloqueadora hacia la actividad matemática y un medio para poder transmitir el conocimiento. Entonces, de nuevo, la importancia de tomar en cuenta estas actitudes es porque nos dan dos opciones, casi es binomial, porque puede dar una fuerza impulsadora para aprender, pero también puede bloquear a un estudiante para ya no continuar. ¿Sí? Me disculpan, pero estoy malo de la tos. Por lo tanto, autores como Álvarez indican que la experiencia de los docentes confirma la importancia de la afectividad en el aprendizaje. Al observar cómo los trastornos emocionales limitan el proceso de la enseñanza-aprendizaje, estudiantes ansiosos, angustiados o deprimidos, pesimistas o frustrados no logran aprender de manera adecuada. En cambio, aquellos alumnos sosegados, optimistas, alegres, tranquilos y con elevada confianza en sí mismos logran aprender con mayor facilidad. Esto pues nos hace llegar a pensar de que la afectividad tiene una gran importancia en el aprendizaje. Que un docente se esfuerce porque, como aquí dice, verá que los alumnos lleguen a tener una autoestima positiva, a aprenderse a estar quietos en la clase y a ser optimistas, a pensar que sí pueden aprender, sí pueden aprobar su grado y sí pueden obtener conocimientos para su vida. Esto nos enseña de que la actitud tiene mucho que ver en el aprendizaje. Y un profesor de matemáticas debe esforzarse por cultivar estos valores y estas cualidades en sus estudiantes. Entonces, las actitudes hacia las matemáticas se van a entender como una predisposición evaluativa del estudiante que establece las intenciones personales hacia la disciplina e influyen en su comportamiento como aprendiz. Algunos estudiantes dicen, sí, la clase es bonita, pero a la hora de hacer exámenes, ahí es lo difícil, como podemos ver en esta imagen que muestran las presentaciones. Según Martínez, tienen que ver con la valoración, la atracción, el aprecio, la satisfacción, la curiosidad, el interés por la disciplina y su aprendizaje, acentuando más el componente afectivo que el cognitivo, y se caracterizan por considerar las capacidades de los sujetos y su modo para utilizarlas. Por lo tanto, el estudiante de matemática entonces debe incentivarse para que pueda analizar la disciplina, para que pueda ver los motivos para poder aprender y poder valorar sus capacidades de aprendizaje hacia la matemática.
Algunos componentes de las actitudes hacia la matemática eh, se menciona tres componentes, ¿va? El cognitivo, que incluye las ideas y las percepciones sobre el sujeto; el afectivo, que corresponde a los sentimientos que tiene el sujeto por la intensidad de los mismos; y el conductual, que es la respuesta que tiene en relación al objeto de la actitud. En el caso de las matemáticas se apunta a que se pueden clasificar en dos categorías. Las actitudes hacia las matemáticas están relacionadas con un conjunto de disposiciones que manifiesta el individuo para aceptar o no, o familiarizarse o no, con determinados conductos y contenidos sobre la disciplina. Pueden referirse a cualquiera de los siguientes aspectos. Podrían ser aspectos hacia las matemáticas y los matemáticos, que podrían ser aspectos sociales. También podría ser interés por el trabajo matemático y científico, actitudes hacia las matemáticas como asignatura, la actitud hacia determinadas partes de las matemáticas y la actitud hacia los métodos de enseñanza. Entonces, esto nos sirve porque nos ayuda a comprender de que hay muchas actitudes involucradas en el aprendizaje y en la enseñanza de la matemática. Y ocurre muy cierto de que en algunos estudiantes algunos temas les gustan y muestran una actitud favorable y otros quizás no. O digan, el profesor fulano me gusta cómo enseña, pero es el profesor mengano no. Entonces podemos ver que estas actitudes, hay muchas variaciones, ¿va?, con respecto al método de enseñanza, los temas, hacia las matemáticas, hacia su aplicación y hacia quienes se dedican a enseñar. Pero hay otra, la segunda parte son las actitudes matemáticas, y dice que estas poseen un carácter cognitivo y se refieren al modo de utilizar capacidades como la flexibilidad del pensamiento, la apertura mental, el espíritu crítico, la objetividad, entre otras, consideradas importantes para el aprendizaje de la disciplina. Quizá un estudiante comprenda que esto es muy necesario para que lo pueda lograr y lo haga motivarse para esforzarse por aprender matemáticas. La importancia de las actitudes en la educación matemática, como dijo Polya, sería un error creer que la solución de un problema es un asunto puramente intelectual, ya que las emociones tienen un papel muy importante. Por eso, tanto los docentes como los estudiantes podrían ser responsables de los bloqueos que se presenten en el aprendizaje de contenidos matemáticos. Incluso autores como Gómez Chacón señalan que la insuficiente comprensión de los contenidos puede ser producto de sentimientos de desconcierto y perplejidad. Por ejemplo, si un docente se preocupa simplemente por avanzar y avanzar en los contenidos y el programa, probablemente provoque sentimientos de desconcierto y perplejidad en los estudiantes. También en algunos casos podría haber sentimientos de aburrimiento y podría codificar la ausencia de compromisos. De manera que cuando se habla de miedo, aburrimiento, desconcierto, desamor, disgusto, rabia y desilusión hacia la matemática, se está en presencia de información preponderante que tiene que ver con el fracaso de las tareas destinadas a aprender a enseñar y por ende configuran actitudes desfavorables hacia esta asignatura. Esto es bueno porque nos ayuda a comprender que si en un momento dado de la clase observamos todas estas actitudes descritas aquí, de desamor, desconcierto, de aburrimiento, miedo, rabia, desilusión, es un alto, es un stop para el profesor de matemáticas en que hay algo que debe cambiar para poder modificar esa actitud que los estudiantes tienen con respecto hacia la asignatura. Según Gallego Badío, dice de que estas actitudes son importantes para la enseñanza, para el aprendizaje y para la evaluación. Y veremos algunas afirmaciones que hace el autor que deben ser analizadas y compartidas por medio de nosotros.
En el aula dice que los estudiantes y también los docentes construyen actitudes positivas, neutras y negativas hacia la matemática. Este es un detalle que queremos recalcar a lo largo de esta tutoría, que las actitudes se pueden construir. Como veíamos en modelos anteriores, hay conductas modificables. Y las primeras, es decir, las actitudes positivas, pueden conducir a que ellos se enamoren de la matemática y permitan la construcción de ámbitos de cariño, estimación y reconocimiento, que sería lo ideal, pero la realidad es que no pasa siempre así. Podrían haber conductas neutras hacia la matemática. Estas conducen a la ausencia de interés, atención y preocupación por la matemática. Y en el peor de los casos podrían haber actitudes negativas. Estas conducen hacia el rechazo de la matemática y no es posible que un sujeto pueda construir y reconstruir competencias matemáticas si a la par y de manera imbricada no construye y reconstruye su inteligencia y sus actitudes positivas y apropiadas hacia la matemática. Por lo tanto, esto nos hace reflexionar para que como futuros docentes podamos distinguir esas actitudes que se están formando hacia el aprendizaje de la matemática y poder corregir en el camino lo que sea necesario para que estas actitudes vayan encaminadas hacia lo positivo. Ahora, algunos factores también podrían afectar, ¿verdad? Como pueden ser las creencias que alguien pueda tener. Las creencias son consideradas factores elementales. En educación matemática, el autor Parra señala que una creencia se entiende como un conjunto de conocimientos, valores, ideologías que posee un estudiante acerca de la disciplina. Alguien puede creer que la matemática es muy importante y nos ayuda a desarrollar nuestra mente. Alguien puede creer que las matemáticas son difíciles y nadie las puede aprender. O alguien puede creer que en su vida cotidiana no va a utilizar el álgebra, por ejemplo. Entonces estas creencias pueden modificar el aprendizaje o alterarlo. Este autor menciona dos categorías: creencias sobre las matemáticas como disciplina y creencias sobre sí mismo y su relación con las matemáticas. Esto es muy importante porque un docente tiene que saber diferenciar entre las creencias que un alumno tiene sobre las matemáticas como disciplina, pero también pueden creer creencias sobre él mismo y su relación que él tiene con las matemáticas. Sánchez menciona que las creencias de los estudiantes están relacionadas con 4 ejes: sobre sí mismo, sobre el entorno, es decir, el papel que cree jugar o desempeña ante su profesor o compañeros podrían ser, sobre el problema, si es capaz de resolverlo y las reglas para hacerlo, y sobre las matemáticas. Entonces, estos diferentes actitudes y creencias que puede tener, que vemos que son muy complejas, pueden ir afectando la actitud que él tiene con respecto a las matemáticas. Otros autores como O.P.T. Yende, de Corday y Barchefeld creen de que indican que las creencias de los estudiantes sobre la educación matemática están vinculadas en un determinado contexto en el cual ellos participan y están influenciadas por sus necesidades psicológicas, deseos, metas, entre otras. De esta manera, los sistemas psicológicos de creencias están relacionados con la asignatura y sobre el contexto, lo que ellos creen, y sobre la presentación. Estos autores, Barchefeld, desarrollaron una estructura de las creencias de los estudiantes y establecieron las siguientes categorías. Ellos hablaron sobre creencias sobre la educación matemática. En segundo lugar, hablaron sobre creencias de los estudiantes sobre ellos mismos. Y en tercer lugar, hablaron sobre creencias de los estudiantes sobre su contexto. Entonces, cada una de ellas va a tener un grado de afectación para el aprendizaje matemático. Veamos cuáles son las creencias sobre la educación matemática. Bueno, estas podrían abarcar lo que el estudiante piensa sobre el aprendizaje de la matemática,
sobre qué significa resolver un problema matemático y sobre cómo se desarrolla una enseñanza, ¿verdad? Existen tres visiones, podría ser la instrumentalista, la platónica y la resolución de problemas. En la instrumentalista, la considera que las matemáticas constituyen una acumulación de hechos, reglas y habilidades que pueden ser usadas en la ecuación de un fin extremo. El platónico concibe las matemáticas como un cuerpo de conocimientos estático y unificado. Son descubiertas, no creadas. Y bajo la resolución de problemas, esta visión visualiza las matemáticas como un campo de creación e invención humana en continua expansión, que son un producto cultural no acabado y sus resultados están abiertos a la revisión. Por lo tanto, pudiera considerarse de que se tenga sobre una visión, ¿verdad? Lo que un estudiante cree sobre las matemáticas. También las creencias que los estudiantes tienen sobre ellos mismos. En estas categorías se incluyen las creencias sobre la autoeficacia, el control y el valor de la tarea y la orientación con las metas relacionadas de las matemáticas. Incorporan elementos de la confianza y el autoconcepto, ¿verdad? Y la disciplina. Entonces, este tipo de creencias que ellos tienen que ver con su confianza, su autoestima, cómo se consideran ellos como estudiantes para aprender matemáticas. Ese es un tipo de creencias. Y sobre su contexto, estos categorías tienen que ver hacia la matemática, agrupa aquellas relacionadas con las normas y las prácticas sociomatemáticas en la clase, el papel y el funcionamiento de su profesor y el rol y el desempeño de los estudiantes. Entonces veíamos de que las creencias sobre la educación matemática son muy amplias, porque un estudiante puede tener diferentes visiones. Hay estudiantes que afirman, bueno, si tienen una actitud desfavorable, dicen, ¿para qué inventaron las matemáticas? Bueno, entonces quiere decir que el estudiante tiene realmente una visión, podríamos decir, platónica, ¿verdad? De la matemática, porque piensa de que han sido descubiertas y no creadas. Pero si tiene una visión instrumentalista, lo ve como un recurso para una profesión. Y el que lo ve como una resolución de problemas es una creación e invención humana en continua expansión y se ven a la revisión. Es importante tener este tipo de visiones y reconocer a los estudiantes porque nos va a decir, ¿verdad?, cuál va a ser su actitud. Si un estudiante tiene una visión instrumentalista de la matemática, significa que la considera útil, porque son hechos, reglas, habilidades que pueden ser utilizadas en la ejecución de algún fin humano. Pero si tiene una visión platónica, probablemente sea quizás neutra, porque él solo lo considera como un conjunto de hechos y de conocimientos que han sido descubiertos y no creados. Pero si un estudiante lo ve como una resolución de problemas, es un campo de creación e invención humana que son un producto cultural unificado. Este nivel pues es el que está más arriba porque es una visión un poco más amplia que se puede llegar a tener. Quizás los estudiantes, por ejemplo, que están en escuelas o academias sabatinas de matemática pueden llegar a tener este nivel de que la matemática se construye y que se va resolviendo. Respecto a las creencias que los estudiantes tienen sobre su contexto, podemos notar que esto tiene que ver con el enfoque tradicionalista y el enfoque tecnológico. Plantea 4 tendencias que rigen la práctica docente: el tradicionalista, el tecnológico, el espontaneidista, el investigativo. El enfoque, la tendencia didáctica tradicionalista
es el uso, la exposición magistral que tiene un docente, ¿verdad?, sobre su libro de texto con materia curricular. Con esta tendencia, el profesor se basa en una programación prescrita con antelación que es rígida. Pero si se tiene una visión tecnológica, entonces el profesor no expone los contenidos en su fase final, sino que, como dice, se apoya en estrategias expositivas, ¿verdad? Y va a lograr que el alumno pueda tener un contexto un poco más amplio del aprendizaje matemático. La tendencia didáctica espontaneista dice que se caracteriza porque el docente propone actividades de manipulación de modelos a través de los cuales se espera que se produzca un conocimiento no organizado. Entonces esta visión es aquella que el profesor lleva material manipulable para poder construir y deducir reglas del aprendizaje matemático. Finalmente, la visión o tendencia didáctica investigativa, el profesor organiza el proceso que guiará al estudiante a la adquisición de los conocimientos determinados a través de su investigación. Por ejemplo, está de moda este método invertido que se ocupa en algunas escuelas, ¿verdad?, en el cual en la clase se hace la práctica, pero el estudiante en su casa va a hacer la investigación sobre los conceptos que se hablaron en la clase y que ha sido muy aplaudida en los últimos años. Es un enfoque, es una creencia que se tiene sobre el contexto. Y muy importante de notar es que es el docente quien contribuye para que pueda llegar a tener el alumno esta visión o esta creencia sobre el contexto del estudiante. Ahora vamos a la parte que nos interesa, ¿verdad? ¿Cómo mejorar las actitudes hacia el aprendizaje de las matemáticas? Bueno, podemos ver de que es necesario conocer las causas que generan estas actitudes. Y entonces al tener un grupo debemos investigar, ¿verdad?, cómo es que las actitudes que ellos tienen van generando esas imágenes que los estudiantes podrían llegar a tener, esas causas. Podría ser una imagen estereotipada de las matemáticas, podría ser una concepción curricular o podría ser una relación particular del estudiante-profesor. Veamos entonces a qué se requieren. Si hablamos acerca de la imagen estereotipada de las matemáticas, esta se refiere a una imagen transmitida por el contexto en que se desenvuelven. Y imagen que no siempre corresponde con la realidad. Quizás un estudiante tenga una imagen un poco confusa de lo que es el aprendizaje matemático. También esto lo obliga a llegar a una postura ante el aprendizaje matemático, que puede ser negativo o puede ser positivo o neutro, como ya vimos. También puede suceder que la baja comprensión de contenidos anteriores que le haya tenido lo hagan llegar a tener una imagen. Por ejemplo, ahí se pone el caso de la aritmética básica. Un alumno que llega a tercer ciclo y ha tenido una comprensión muy baja de la aritmética puede llegarlo a tener una imagen bien negativa acerca del aprendizaje matemático y puede pensar que sea difícil. En educación matemática, la naturaleza de nuestras emociones está en función de nuestros valores. Por lo tanto, importa mucho para un profesor las emociones que un alumno tiene con respecto al aprendizaje matemático. Y finalmente, también podemos hablar acerca de lo que tiene que ver con la autoestima matemática, que se le ha llamado así. Esto se refiere a que un docente debe tratar de fomentar esa confianza en sí mismo, esa autoestima, de tal manera de que los alumnos piensen que es necesario aprender matemática y que todo lo que está a su alrededor necesita una interpretación numérica para poder resolver problemas, pero que ellos se sientan capaces de poderlo lograr. En ese sentido, pues es importante que se pueda repetir esta estrategia para que pueda llegarse a tener este control sobre las matemáticas.
Con respecto a el segundo aspecto de cómo mejorar las actitudes, tiene que ver con respecto a las concepciones curriculares de las matemáticas. ¿Qué es lo que puede haber pasado anteriormente? Bueno, que hay malos planes de estudio que no tienen continuidad o no tienen correlación, los contenidos no guardan la motivación y el interés que pueda tener eh, un estudiante hacia la asignatura. Esto pues es una causa que puede provocar una mala actitud hacia el aprendizaje de las matemáticas. También las clases no adecuadas puede que sean un agente que genere malas actitudes. Las clases, dice el documento, que deberían poseer agilidad, trabajo en equipo, debates, prácticas, fotografías y pósters, libros, juegos de ingenio, estrategias combinatorias, azar y muchas actividades que traten de generar el papel activo, constructivista y cognitivo de la nueva educación. Pero si esto no ocurre en una clase, entonces puede ser que termine generando una mala actitud hacia el alumno de la asignatura. Y también puede funcionar que hayan currículos de matemáticas que no son muy eficaces. Entonces no crean aprendizajes significativos y los métodos no son adecuados. Por eso cuando estamos dedicándonos a enseñar matemática debemos analizar esto, los planes de estudio, cómo son nuestras clases y cómo está el currículum planteado para que pueda llegarse a tener. El tercer componente era la relación entre el profesor y el alumno, ¿verdad? Y esta relación pues nos invita a pensar en que es muy importante también la relación que se genera entre el profesor y el alumno. En el desempeño del currículum no es suficiente por sí mismo generar actitudes positivas hacia las matemáticas. También es preciso que las relaciones entre profesor y alumno que se generan igual de él sean positivas. Por eso hay una diferencia enorme, como describe Schoenfeld, entre la manera en que nosotros, los profesores, trabajamos las matemáticas y la manera en que la ven nuestros alumnos. Por eso, en la medida que el profesor conozca mejor a cada uno de sus alumnos, podrá intervenir más adecuadamente en el aprendizaje, aceptando que los errores más que indicadores del fracaso deben ser considerados como elementos que ayudan a nuestro trabajo. Y en esta asignatura hemos considerado mucho esto de cómo los errores pueden servir para modificar el aprendizaje. Entonces un profesor debe interesarse por cómo va logrando el aprendizaje cada uno de sus estudiantes y que este afecto le permitan llegar a mejorar la experiencia de aprendizaje. También lo mejor que podemos entender es cómo el aprendizaje y el afecto se relacionan y cómo interactúan. Dice, y el afecto se relacionan, cómo interactúan y cómo su inevitable simbiosis puede ser puesta a disposición del estudiante. Entonces, afecto y aprendizaje siempre van a ir de la mano. Cómo se relacionan debería de ser un tema de interés de los profesores. Como dice Menalo, si los matemáticos pudiesen encontrar las mejores formas de aplicar las matemáticas a las necesidades sociales diarias, entonces los estudiantes se les enseñaría a disfrutar de las matemáticas, a no odiarlas. Entonces encontraríamos el mejor tratamiento para la fobia a la asignatura. Entonces, para poder construir estas actitudes positivas hacia el aprendizaje de las matemáticas, es necesario que el profesor entre en esa reflexión de cómo aplicar lo que le está enseñando a las necesidades sociales de sus estudiantes, para que sea una matemática más agradable y no tan odiada. Y también en la escuela, un tercer aspecto dice que debería de haber un pacto entre profesores y estudiantes, entre las intenciones y las disposiciones de cada uno de ellos. Proceso de enseñanza-aprendizaje, profesor, alumno y currículo. Entonces, no hay que olvidar que el proceso de enseñanza hay tres elementos implicados: el profesor, el alumno y el currículo. Entonces, para que pueda generarse, el alumno debe comprender qué es lo que quiere el profesor de él. El profesor debe comprender qué es lo que quiere lograr el alumno en la escuela.
y el currículum que se va a utilizar también orienta estas actitudes que se van a tener. Entonces podemos darnos cuenta de que a la hora de llegar a tener una actitud hacia el aprendizaje de la matemática, algo muy reconfortante para todos los que queremos dedicarnos a la enseñanza es que las actitudes se pueden construir y se pueden modificar. Por muy negativas o muy neutrales que éstas sean sobre el aprendizaje, podemos incidir para que puedan cambiar. También sabemos de que podemos buscar estrategias para que los alumnos sientan las clases más atractivas, desde buscar sus aplicaciones a su vida cotidiana, interesarnos en la parte afectiva de los estudiantes y también tratar de fomentar ese aprendizaje de una matemática construida y de resolución de problemas para que los estudiantes puedan aprender. Finalmente exponemos algunas conclusiones que el documento presenta con respecto a las actitudes hacia la matemática. La primera de ellas es lo que dice Piaget, ¿verdad? Que el mecanismo que origina la acción y el pensamiento de los sujetos es la afectividad, incluyendo ahí cuestiones intelectuales y emociones. ¿Esto para qué nos sirve nosotros conocerlo? Porque quiere decir que toda acción que se logra en el aprendizaje tiene una emoción intelectual interna que podamos lograr. Entonces los docentes debemos preocuparnos porque las emociones, sean estas autoestimas o actitudes hacia el aprendizaje, se mantienen. El éxito o el fracaso en el aprendizaje de los contenidos también tiene más de un responsable. Puede ser el currículum, el método de enseñanza, el profesor, el contexto en el que se desarrollan los estudiantes, su entorno, las mismas actitudes que ellos tienen hacia el aprendizaje, es decir, cuánto involucra un proceso de enseñanza-aprendizaje. También una segunda conclusión es que esta afectividad representa el motor o la causa primera del acto de conocer y quizá por ello las reformas educativas actuales, tal como en el caso venezolano que está sustentado en Piaget y otros constructivistas, incluyen junto con el desarrollo cognitivo aspectos actitudinales para hacer referencia a la formación integral de los educandos. Entonces necesitamos como docentes sabernos interesar en la parte actitudinal y en la parte cognitiva del estudiante, ¿verdad? Esto es muy importante porque en algunas ocasiones se puede observar que hay una tendencia muy marcada en los docentes a criticar a los estudiantes. Ah, bueno, este no habla, este es callado, este se duerme en clase, decimos. Pero no nos interesamos en la parte afectiva, en por qué este estudiante tiene esa conducta. Como vemos, saber esto de Piaget dice que toda conducta está precedida de una afectividad. Esto modifica nuestra manera de actuar en las escuelas y de cómo enseñar matemáticas. Una tercera conclusión es que para atender la parte emocional de los estudiantes debe ser una acción diaria para el equipo docente, ya que los discentes, como seres complejos, tienen emociones que están presentes en todo momento y en toda actividad, y que por tanto forman parte de su aprendizaje. Sin embargo, en clase de matemáticas sus manifestaciones pocas veces son atendidas de manera adecuada. En algunas ocasiones, por ejemplo, algunos docentes, bueno, dicen, yo doy mi clase, el que quiera aprender, va a aprender, y el que no, pues, no sé. Pero ese desinterés no puede existir en esta época en la que los estudiantes pueden tener muchos distractores e interesarse en otro tipo de conductas. Por lo tanto, sí necesitamos que los profesores de matemáticas se interesen en la parte emocional de los estudiantes y en ver en cómo formar parte de esta actividad para modificar su actitud hacia el aprendizaje de las matemáticas. También a nivel global necesitamos que los centros educativos, escuelas, colegios, universidades deberían de ser considerados en sus proyectos el darle mayor énfasis a la formación de actitudes de desarrollo armónico del personal directivo, docente y administrativo que redunde en un mejor deseo de servicio. Porque como sabemos, el entorno de una escuela o de una institución tiene mucho que aportar para que los estudiantes tengan deseo de aprender y sentirse estimulados para aprender. Esto involucra desde todo el personal de una escuela,
tiene que prestar un mejor servicio a los estudiantes para que estos puedan ir construyendo sus actitudes hacia este aprendizaje. Y una cuarta conclusión es que si además de la reflexión se fomentan las relaciones de colaboración entre los profesores de matemáticas y los psicopedagogos en el campo del dominio afectivo, hará posible que los alumnos experimenten un apreciable incremento del aprendizaje escolar, la educación emocional y el gusto por la disciplina. Esto nos motiva a interesarnos en fomentar buenas relaciones entre los docentes, y si tenemos la suerte de tener un psicólogo en la escuela, pues también va a interesarnos en este dominio afectivo de los estudiantes, ya que si logramos tener emociones positivas y de agrado hacia el aprendizaje, también lo vamos a fomentar por la disciplina, porque los alumnos van a sentirse atraídos hacia esto. Bueno, hemos finalizado este tema. Ustedes van a hacer un control de lectura sobre este tema y se pueden dar cuenta de que hay ideas muy importantes. Los otros documentos se van a trabajar en la tutoría en 3 semanas. Hay otros 2 que habla sobre las actitudes de la transición del bachillerato a la universidad. Y entonces podemos tomarlas en cuenta para poder realizar el resumen de esta actividad. Quiero motivarlos a que el ciclo va finalizando y puedan entregar sus actividades y aprender sobre todo, ¿verdad? Que es lo más importante, que estos documentos nos hacen reflexionar con respecto a la enseñanza de la matemática. Muchas gracias por su atención prestada y estaremos pendientes de la tutoría que se va a realizar en 3 semanas.